Hola, un saludo a todos, bienvenidos de nuevo a otro video de Solidify. En este video vamos a resolver un ejercicio de física, específicamente de dinámica. Como pudieron ver en la imagen anterior donde se mostró el enunciado del ejercicio y el dibujo, este sería el dibujo. Repetimos el enunciado, se dice calcular las aceleraciones de los bloques A y B. Aquí lo decidimos llamar 1 y 2, los cuales este tiene 200 kilogramos de masa y este tiene 100 kilogramos de masa. Suponiendo que el sistema parte del reposo, el coeficiente de rozamiento entre el bloque 2 y el plano inclinado es 0,25 y se desprecian las masas de las poleas y el rozamiento entre las cuerdas. Además de que se menciona que esta ecuación se cumple. La aceleración del bloque 2 va a ser igual al doble de la aceleración del bloque 1. Entonces ese es el enunciado. Acá vemos las interacciones de fuerza para cada una de las masas. Acá vemos para la masa 1 que solo actuando fuerza, el peso, que se apunta para abajo porque está involucrado la gravedad. Hacia arriba está la tensión. La llamamos T1 porque está relacionada a la masa 1. Pero es la fuerza de tensión que aplica la cuerda que viene de la polea y hace como si estuviese tirando hacia arriba la masa 1. Eso sería para la masa 1 y para la masa 2 podemos ver de igual forma el peso que va hacia abajo, hacia el lado derecho, bueno, no hacia el lado derecho, sino hacia el lado opuesto, hacia donde se mueve la masa, va la fricción, que es la resistencia al movimiento que presenta el suelo o el coeficiente de roce. Esta es la dirección de la fuerza de fricción. Acá, de igual forma, la tensión, claro, esta cuerda es diferente a esta, por eso esto lo llamamos T2 porque está sujeta a la masa 2, pero de igual forma se muestra como si estuviese tirando la masa 2. Y acá está la normal. La normal que ahora no es paralela al peso como se habrá visto o se suele ver en muchos ejercicios. Eso puede pasar porque la fuerza normal forma 90 grados con la superficie donde se traslada la masa. Entonces entre esta dirección de la fuerza y el plano inclinado hay 90 grados. Por eso tiene esta dirección. Entonces lo que resulta pertinente ahora es que se va a realizar un diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Acá podemos ver en los ejes cartesianos las direcciones de la fuerza que previamente se mostraron en la interacción de fuerzas para cada masa. Esta es la tensión 1 que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Como podemos ver acá, no hay fuerzas en el eje X. Eso corrobora lo que vimos previamente con la posición de la masa 1. No hay movimientos en el eje X. Acá no tendría sentido hacer un análisis de fuerzas sobre el eje X porque no hay fuerzas. ¿Sí? Entonces, para esta masa, el único análisis que vamos a realizar es sobre el eje Y. Porque el movimiento, de hecho, el movimiento de la masa es vertical, es sobre el eje Y. Y en el eje Y están las fuerzas que actúan sobre la misma. Entonces, como en los ejercicios de dinámicas, aplicamos la ecuación que corresponde a la segunda ley de Newton y comenzamos a decir, igual nos guiamos por el sentido de los ejes cartesianos para saber el signo de los términos que vamos a sustituir en esta expresión. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto va a ser igual, como el movimiento es sobre el eje Y, es igual a la masa 1 por la aceleración. Colocamos en modo general primero. Cuando sustituyamos los términos, somos más específicos con los datos. Ahora, para sustituir acá, primero por las fuerzas. Vemos que la tensión T1 apunta hacia arriba, hacia el lado positivo de las Y. Eso quiere decir que al sustituirla, T1, colocarlo para acá, es positiva. Y el peso que va hacia abajo es negativo. Igual a la masa 1 y la aceleración igual. Como vimos previamente, el sentido del movimiento para la masa 1 es hacia abajo. Como nos estamos guiando por el sentido de los ejes cartesianos, el sentido del movimiento para la masa 1 está yendo hacia el lado negativo de las Y. Eso quiere decir que la aceleración acá se sustituye negativa. Ok, perfecto. Ahora acá buscamos
Bueno, acá, ¿qué conocemos acá? La tensión 1 la desconocemos. El peso, eso es igual a T1, el peso es igual a masa 1, menos masa 1 por la gravedad. Ese valor lo podemos conocer. Esta es la masa 1 y la aceleración negativa. Como podemos ver acá, tenemos dos variables. Esta es una ecuación. A lo largo del ejercicio vamos a encontrar varias ecuaciones y van a surgir varias variables. Tenemos que tener, como lo dije, equipararnos en cantidad de ecuaciones y variables. Acá tenemos dos variables. La T1, la masa la conocemos, la gravedad la conocemos, que de hecho va a ser 9,8, el valor de la gravedad que vamos a usar. Aquí dice igual, masa 1 y aceleración. Acá tenemos dos incógnitas y tenemos esta única ecuación. Por ende no hago nada despejando alguna de las dos, porque en el otro lado de la igualdad voy a tener otra incógnita. Entonces la planteamos y le damos un nombre. Esta llamémosla 1. Esta ecuación. Y como les dije, faltaría el análisis del eje X, pero para este caso no es relevante porque no hay movimiento sobre el eje X. Ahora avancemos para el análisis de fuerzas sobre la masa 2, o diagrama de cuerpo libre sobre la masa 2. El diagrama de cuerpo libre para la masa 2 vendría siendo en parte esto. Lo hice colocar así para mostrar una modalidad de resolución del ejercicio que puede ser mucho más simple, porque hay muchas formas de resolver este tipo de ejercicio y todas llevan al mismo resultado, pero hay otras un poco más largas y un poco más complejas, porque llevan mucho más detalle que otras. Por ejemplo, esta es una. Cuando nosotros estamos presencia de un plano inclinado, y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre que nos vamos a guiar por los ejes cartesianos, como los vemos acá. El primer diagrama, nosotros la primera colocación que hacemos de los ejes cartesianos es de esta forma, como de manera clásica lo conocemos así, de manera horizontal el eje X y vertical el eje Y. Y de hecho, bajo esta modalidad vemos que gran parte de la fuerza, por ejemplo, aquí que no le puse acá, esta es la normal, esta es la tensión 2. Si vemos, ninguna de, por ejemplo, aquí hay 1, 2, aquí hay 4 fuerzas que interaccionan con la masa 2. Fricción, peso, normal y tensión. De estas 4 fuerzas, solo una coincide con uno de los ejes. Y cuando una fuerza coincide con los ejes, nos agiliza un poco más las cuentas, los cálculos. Porque cuando una fuerza no está sobre los ejes, genera componentes. Eso quiere decir que una parte de esa fuerza va a estar en el eje X y en el eje Y. Entonces, en vez de trabajar con un término que expresa la fuerza, voy a trabajar con dos. Eso magnifica las cuentas y las ecuaciones. Siempre que se puedan reducir ese tipo de cosas, ayuda. Por ejemplo, si volvemos a este caso, si nosotros aplicamos estos ejes cartesianos así, el peso va a tener un puro término, porque está sobre el eje. Pero la fricción va a tener una componente en el eje X y en el eje Y. La normal va a tener una componente en el eje X y en el eje Y. Y la tensión va a tener una componente en el eje Y y en el eje X, que van a apuntar a estas mismas direcciones. Y aquí iría otro. Y resulta que se multiplican mucho los signos, son más signos para los que tenemos que trabajar, porque todos estos términos hay que sustituirlos en la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Pero, y es como lo voy a resolver yo, si hacemos coincidir el movimiento de la masa 2 en el plano inclinado, es decir, si hacemos el plano inclinado paralelo al eje X, es decir, que la masa 2 se mueva a lo largo del eje X, quedaría así. Y de esta forma, solo una fuerza tendría componentes, que sería el peso, la cual tendría estas direcciones. Entonces, de pasar de 3 fuerzas con componentes que serían 6 términos, acá solo pasamos a trabajar con un término adicional, porque hablamos con el peso de Y y el peso de X. Y las demás fuerzas coinciden con los ejes, es decir, no tienen componentes.
Por ese motivo, si se hace esto, se llega al mismo resultado, pero hay que tener mucho más cuidado. El porcentaje de error aumenta porque son muchos términos que tienen componentes. Aquí solo uno. Entonces, hay un tema muy importante que al hacer esta traslación hay que tener en cuenta: los grados. El, el, la inclinación del plano inclinado son 30 grados. Entonces acá, si nosotros hubiésemos utilizado esta modalidad, esta inclinación hubiese sido esta, por ejemplo, 30 grados. Pero si yo, por ejemplo, hagamos el ejercicio así. ¿Yo qué hice? Moví el eje para que coincidiera con las fuerzas. ¿Cuánto lo moví? Los mismos 30 grados. Eso quiere decir que los grados van a terminar afectando al peso. Y serían con respecto al eje horizontal o vertical. Veamos, aquí está el peso. Y si yo muevo el eje vertical, el peso, estoy moviendo el eje, no la fuerza. Entonces, si yo lo muevo, este vendría siendo el eje, que sería este, y acá irían los grados. Eso quiere decir que aquí van los 30 grados. No es con respecto a la horizontal, es con respecto a la vertical. Si colocamos eso respecto a la horizontal, no va a estar bueno el ejercicio, es un error. Y un error acá no se ve inmediatamente, se ve cuando se llega al resultado, el resultado es incorrecto. Entonces, este análisis se los mostré para que vieran la modalidad de trabajar con el eje de esta manera, y eso conlleva a utilizar de una forma, ver en qué parte de la traslación se ubican los grados, la inclinación, si con respecto al eje vertical o respecto al eje horizontal. Ahora con estos datos podemos aquí colocar las fuerzas. Esta sería la expresión de fuerzas en el eje X. Coloquemos un nombre porque tiene más incógnitas. No hay solo una incógnita, tenemos la normal, no sabemos cuánto es. El peso tampoco, la tensión tampoco y la aceleración tampoco. 4 incógnitas. Cuando no podemos resolverla, coloquémosle un nombre. Llamémosla 2. Ahora a continuación haremos este mismo análisis, pero para el eje Y. Ya sobre el eje Y, vemos que está la fuerza normal que apunta hacia arriba. Eso quiere decir que es positiva. Y acá está la componente Y del peso que apunta hacia abajo, es negativa. Igual. Acá, masa 2, la aceleración, pero como hicimos coincidir el eje X con el plano inclinado donde se mueve la masa, eso quiere decir que la masa se termina moviendo sobre el eje X nada más. Sobre el eje Y no hay movimiento. Voy a decir acá la aceleración es 0 y esto se iguala a 0. Podemos despejar la normal. Aquí sabemos que entonces la normal de la masa 2 es igual a su componente Y. Y resulta importante saber esto porque resulta que la normal la obtuve, o apareció en el análisis anterior como una incógnita. Es decir, que al descubrir su valor acá, podemos sustituirlo acá y es otra variable menos. Ahora resulta muy importante conocer las componentes del peso, porque acá apareció la componente Y en la ecuación anterior apareció la componente X. Entonces, lo que podemos hacer esto es otro nombre. Llamemos esta ecuación 3. Ahora vamos a proceder a calcular las componentes del peso. Pues como podemos ver ya en la ecuación 2, que fue el análisis en X, apareció la componente X, y luego en el análisis del eje Y apareció la componente Y, como era de esperarse. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir las componentes? Muy sencillo. De hecho, para no trabajar con una imagen tan pequeña, es como hacer un zoom. Vamos a colocarlo acá. Esto que está acá es idéntico a lo que está acá. De hecho, este es el eje X. Este es el eje Y. Este es el ángulo de 30 grados y el peso del amasado. Acá está el ángulo recto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a nosotros conocemos el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa viene siendo este peso que está acá. Vamos que lo coloquemos acá, para que sea mucho más gráfico.
Aquí tenemos el valor de la hipotenusa y conocemos el ángulo. Cuando conocemos el ángulo, es bastante útil trabajar con las funciones trigonométricas. Y nosotros con las funciones trigonométricas conocemos lo siguiente. Si por ejemplo nosotros hablamos, pues acá nosotros necesitamos el cateto opuesto de este triángulo, pues el cateto opuesto vendría siendo la magnitud de la componente X. Y el cateto adyacente, la magnitud del componente Y. Entonces, tenemos que saber el valor de los catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente, para poder conocer el valor de Px y Py. Y resulta que si yo enuncio el seno, acá el ángulo es 30 grados, yo sé que el seno del ángulo, acá es 30 grados, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá cateto opuesto, esto sería cateto adyacente. Entonces, acá sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y yo quiero saber el cateto opuesto. Lo despejo. Si yo lo despejo, tengo que la hipotenusa por el seno de 30 es igual al cateto opuesto. Y si sustituyo valores, la hipotenusa, que es P2 ¿sí? P2 es igual al seno de 30 al cateto opuesto. Y dijimos que el cateto opuesto es Px. Ya tenemos el valor de Px. Mismo análisis, pero para encontrar Py, enunciamos el coseno. Tenemos 30 grados, pero el coseno habla del cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo despejamos igual el cateto adyacente y tenemos que la misma hipotenusa es igual a coseno de 30. ¿Quién es la hipotenusa? P2 seno de 30. Y eso viene siendo el cateto adyacente, pero dijimos que el cateto adyacente era Py. Ya tenemos el valor de Py y de Px, que son las componentes del peso, en función de términos que conocemos, porque P2 es el peso es la masa por aceleración, eso lo vamos a sustituir a continuación, y acá sería el mismo peso y acá en vez de seno es coseno, esto es un número. Entonces, esto lo podemos sustituir en las distintas ecuaciones. 30 grados son las componentes del peso, entonces esa información ya la podemos sustituir en las ecuaciones que previamente ya habíamos obtenido y que tenían un nombre. La ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces, prosigamos a sustituir estas expresiones. Iniciemos con la que es más corta, que es la ecuación 3, que es igual a normal 2 es igual a Py. Esta fue la que llamamos 3. Y sustituimos. Tenemos que ahora la normal 2 es igual a P2 por, esta es la componente Y, por coseno de 30 grados. Aquí tenemos el valor, la normal 2. Y podemos sustituir ahora en la ecuación 2, que sabemos es mu por normal 2 más la componente X del peso menos T2 igual menos la masa 2, la aceleración 2. Esta fue la que llamamos 2. Al sustituir, tenemos mu por la normal 2, dijimos ya que era P2 por
Coseno de 30 más la componente X del peso, que sería P2 por seno T2 igual a menos la masa 2 por la aceleración 2. Esta sería la expresión resultante del análisis de la masa 2. Ya luego de que hicimos el análisis de fuerzas en el eje X, el análisis de fuerzas en el eje Y, detectamos que el peso de la masa 2 tenía componentes en X y en Y porque no coincide con ninguno de los ejes cartesianos. Descubrimos sus componentes y sustituimos en las ecuaciones que previamente habíamos obtenido. Ahora bien, para continuar con la resolución del ejercicio, accedan por favor a este mismo video, pero parte 2, donde vamos a consolidar todas las ecuaciones que ya tenemos, armar un sistema de ecuaciones y descubrir las variables que solicita el ejercicio, como son las aceleraciones de la masa 1 y de la masa 2. Nos vemos en el próximo video.